¿Qué pasaría si te dijera que hubo una semana que cambió para siempre la historia del mundo? Un hombre no solo fue brutalmente ejecutado, sino que venció a la muerte. Esta no es solo una historia de fe. Es una guerra espiritual entre la oscuridad y la luz, entre el miedo y la esperanza. Hoy vamos a revivir los 7 días más impactantes de la historia de la humanidad. Quédate hasta el final y descubre por qué un sepulcro vacío transformó millones de corazones. Y aún sigue haciéndolo. Día 1. La entrada triunfal. Hace más de 2000 años, mientras las colinas de Jerusalén se teñían con la luz dorada del amanecer, un evento se gestaba en silencio, uno que alteraría para siempre el curso del mundo. La ciudad estaba en plena preparación para la Pascua, y miles de peregrinos habían llegado desde todos los rincones. Entre ellos, la expectativa crecía. Se decía que Jesús de Nazaret venía en camino. Un hombre que había sanado enfermos, resucitado muertos y enseñado como nunca nadie antes. Su llegada no era la de un visitante común. Era el principio de algo grande, aunque nadie podía imaginar cuán grande sería. Los sonidos de la ciudad eran distintos aquella mañana. El murmullo del viento traía consigo los ecos de un nombre que ya había cruzado fronteras: Jesús. Cuando apareció montado en un burro, el pueblo salió a su encuentro. No era un gesto casual. Los reyes antiguos entraban así cuando venían en paz. Gritaban «Hosana», mientras tendían sus mantos y ramas de palma en el suelo. Pero Jesús no lucía como un rey glorioso. Su mirada estaba firme, sabia, serena. Él sabía que no entraba para gobernar con espada, sino para ofrecer un sacrificio eterno. Para muchos ese día fue un desfile de esperanza. Para otros, una amenaza al poder. Los fariseos, guardianes de la tradición religiosa, observaban desde las sombras. Su preocupación no era espiritual, sino política. «Si dejamos que lo sigan, todo cambiará», murmuraban. Y tenían razón, porque aquel hombre no buscaba tronos ni ejércitos, sino corazones. Reescribía la historia con cada paso, derrumbando muros de opresión con humildad y abriendo la puerta a un reino sin fronteras. Jesús se acercó a Jerusalén no con gloria humana, sino con una tristeza silenciosa. Al ver la ciudad murmuró: «Si tan solo comprendieras lo que puede darte la paz». Porque él sabía lo que vendría. Sabía que los vítores se convertirían en gritos de condena, que las mismas voces que lo recibían hoy lo rechazarían después. Y aún así, siguió adelante, no como un rey victorioso, sino como un cordero dispuesto al sacrificio. Día 2. El templo profanado. El día después de su entrada en Jerusalén, Jesús regresó al corazón espiritual del pueblo, el templo. Pero al llegar lo que encontró no fue un santuario de oración, sino un mercado ruidoso lleno de transacciones, gritos y monedas. Animales atados, comerciantes vociferando precios, cambistas aprovechándose de los peregrinos. Lo que debía ser un espacio sagrado se había transformado en una feria del lucro. Era más que una falta de respeto. Era una traición al corazón de Dios. La mirada de Jesús, usualmente serena, se tornó intensa. Con un gesto decidido, volcó las mesas de los cambistas. Las monedas volaron por el aire, los animales huyeron en desorden, y el estruendo hizo temblar las paredes del templo. «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones», gritó. No era ira sin sentido. Era un acto de justicia divina. Era el celo de un hijo defendiendo la honra de su padre. Los discípulos miraban en silencio, atónitos. ¿Este era el Mesías que predicaba amor y perdón? Sí, pero también era el mismo que no toleraba la corrupción disfrazada de religión. Jesús no solo sanaba cuerpos, también purificaba espacios, corregía sistemas, desafiaba a los poderosos. Su autoridad no venía del templo, sino del cielo, y ese día lo dejó claro para todos. Los líderes religiosos quedaron expuestos. Su negocio disfrazado de fe había sido sacudido. Se acercaron a Jesús intentando retarlo. «¿Con qué autoridad haces esto?». Él los miró con firmeza y respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Nadie entendió entonces, pero esas palabras eran una profecía. Él no hablaba de paredes de piedra, hablaba de sí mismo. El verdadero templo, el que llevaría sobre sí el pecado del mundo, ya estaba dispuesto al sacrificio. Día 3. La última cena. Era la víspera de la Pascua. Mientras la ciudad se sumía en el bullicio de los preparativos, Jesús reunió a sus discípulos en una habitación alta. Allí, en la intimidad de una cena sencilla, revelaría los secretos más profundos del reino. El pan y el vino ya no serían solo símbolos, se transformarían en un pacto eterno. La atmósfera era solemne, cargada de un silencio que anticipaba algo grande. Porque esa noche no solo compartirían una comida, sino el inicio de la redención.
Jesús tomó el pan, lo partió y lo entregó. Este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. Luego tomó el vino. Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre. Sus palabras, aunque misteriosas, calaron hondo. Los discípulos no comprendían del todo, pero sentían que algo eterno se estaba sellando ante ellos. En ese gesto sencillo se escondía el mayor acto de amor jamás contado: el sacrificio voluntario del Hijo de Dios por la humanidad. Pero la paz de la cena pronto se quebró. «Uno de ustedes me traicionará», dijo Jesús con tristeza en la voz. Los rostros se tensaron. «¿Acaso soy yo, Señor?», preguntaron uno tras otro. La tensión era espesa. El traidor ya estaba entre ellos, y su corazón ya había pactado la traición. Judas, aunque presente, ya estaba lejos. Su ambición lo había separado del amor. Y aún así, Jesús no lo expuso. Solo lo miró con compasión. Pedro, impulsivo como siempre, juró fidelidad. «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Pero Jesús le respondió con ternura: «Antes que cante el gallo me negarás 3 veces». La noche avanzaba. El maestro sabía que sus últimos momentos con ellos eran vitales. Por eso les habló del espíritu que vendría, del amor que debían tener, de la unidad que los sostendría cuando él ya no estuviera. Era más que una cena. Era una despedida cargada de eternidad. Día 4. Getsemaní, la batalla invisible. Terminada la cena, Jesús salió con 3 de sus discípulos hacia un jardín en las afueras de Jerusalén, Getsemaní. Allí, bajo la sombra de olivos antiguos, comenzaría la batalla más dura, la interna. La ciudad dormía, pero el alma del maestro estaba en agonía. Se apartó para orar solo. Sabía que la hora se acercaba. Y aunque era el Hijo de Dios, también era humano. Conocía el dolor que venía, y no lo evitó. Solo pidió: «Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús sudaba como gotas de sangre. Su alma estaba profundamente triste. Mientras tanto, sus discípulos dormían. No podían comprender la magnitud del momento. Jesús los despertó. «¿No pudieron velar conmigo 1 hora?» Pero no los reprendió con enojo, sino con tristeza. La soledad del Hijo de Dios era absoluta. Aún rodeado de amigos, solo él cargaría la cruz que se avecinaba. En la oración, encontró la fuerza para seguir adelante. El cielo no envió alivio, pero sí envió un ángel para fortalecerlo. Cuando se levantó, su decisión estaba tomada. La traición ya venía en camino. Judas apareció acompañado de soldados armados. Con un beso lo entregó. Jesús, con calma desconcertante, le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». En ese instante, Pedro desenvainó su espada e hirió a un siervo. Pero Jesús lo detuvo. «Vuelve tu espada a su lugar», porque su reino no se conquistaría con violencia, sino con obediencia. No huiría del arresto, había elegido el sacrificio, por amor. Los discípulos huyeron. El Hijo de Dios quedó solo, rodeado de enemigos, pero con el corazón firme. Getsemaní no fue solo un jardín, fue el campo donde se selló el destino de la humanidad. Allí, en la oscuridad, la luz venció, no con poder, sino con rendición. Día 5. Juicio y negación. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás en medio de la noche, bajo un juicio ilegal, lleno de testigos falsos y mentiras torpes. A cada acusación, él guardaba silencio. Su quietud no era debilidad, era dominio propio. Los líderes religiosos no buscaban la verdad, solo una excusa para matarlo. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: «¿Eres tú el Hijo de Dios?». Y Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Fue entonces que gritaron: «¡Blasfemia!» y dictaron su condena. No comprendían que no lo estaban juzgando. Estaban revelando quiénes eran realmente. Mientras tanto, en el patio del sumo sacerdote, Pedro seguía a distancia. Aquel que horas antes había prometido fidelidad, ahora temblaba de miedo. «Tú estabas con él», le dijeron una vez, y lo negó. Luego, una segunda vez, y lo volvió a negar. Finalmente, una tercera persona lo señaló, y Pedro, con voz temblorosa, gritó: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, cantó el gallo. Las palabras de Jesús se cumplieron. Pedro salió y lloró amargamente. Su corazón se rompió. Jesús fue escupido, golpeado, burlado por los guardias. Le cubrían los ojos y decían: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Pero él no respondió, porque su misión no era defenderse, era entregarse. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. En esas horas se reveló el contraste eterno, el amor frente al odio, la humildad ante la soberbia, el cielo entre las sombras. Los hombres creían tener el control, pero todo lo que ocurría estaba ya escrito en el plan eterno.
El Hijo de Dios era juzgado como criminal, pero ese juicio no era su final. Era el inicio de la redención. Cada golpe, cada burla, cada traición, lo acercaban más al acto supremo de amor: la cruz. Día 6. Camino al Calvario. Con los primeros rayos del día, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, acostumbrado a criminales violentos, se sorprendió al ver a aquel hombre golpeado pero sereno. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó. Jesús respondió: Tú lo dices. Pilato no encontró culpa en él. Pero la presión de los líderes religiosos y la multitud incitada no cesaba. ¡Crucifícalo! Pilato, temiendo por su cargo más que por la verdad, se lavó las manos frente al pueblo, y con ese gesto, entregó al inocente a la muerte. Entonces vinieron los azotes. Los soldados romanos lo ataron a una columna y descargaron sobre él un látigo con huesos y metal. Su espalda se abrió en heridas profundas. Luego, para burlarse, le pusieron un manto púrpura y una corona de espinas. «¡Salve, rey de los judíos!», gritaban mientras lo golpeaban en la cabeza y lo escupían. A cada golpe, Jesús permanecía en silencio. No había odio en su rostro, solo amor inquebrantable. Cansado, herido y desfigurado, Jesús fue obligado a cargar su cruz por las calles de Jerusalén rumbo al Gólgota. Su cuerpo caía una y otra vez. El peso de la madera y del pecado del mundo lo aplastaban. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Caminó junto al Salvador, sin saber que esa carga lo marcaría para siempre. Mientras avanzaban, algunas mujeres lloraban. Jesús, aún en el dolor, les habló: «No lloren por mí, sino por ustedes y sus hijos». Finalmente, llegaron al Gólgota. Allí, los soldados lo desnudaron, lo clavaron al madero y levantaron la cruz. El Hijo de Dios quedó suspendido entre el cielo y la tierra. No era solo un castigo, era una entrega. Con cada herida se sellaba el pacto eterno. Con cada gota de sangre se compraba la redención. El amor no se proclamaba con palabras, sino con clavos. Día 7. La resurrección. La noche había sido densa, y el cuerpo de Jesús yacía en un sepulcro tallado en la roca. Una gran piedra sellaba la entrada, vigilada por soldados romanos. El mundo parecía detenido, sin esperanza. Pero mientras la ciudad dormía, el cielo preparaba el milagro más grande. Al amanecer del tercer día, un temblor sacudió la tierra. Un ángel descendió del cielo y movió la piedra. La tumba estaba vacía. El cuerpo ya no estaba allí. La muerte había sido vencida. Unas mujeres llegaron temprano con ungüentos. Lloraban. Esperaban hallar un cuerpo, pero encontraron un ángel que les dijo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Temblando de asombro, corrieron a anunciar la noticia. La tristeza se volvió gozo. El silencio, en alabanza. El fin era solo el comienzo, porque la tumba vacía gritaba una verdad eterna: la vida había triunfado. María Magdalena, aún confundida, se quedó sola en el jardín. Vio a un hombre y pensó que era el jardinero. «Señor, dime dónde lo has puesto», suplicó entre lágrimas. Pero entonces escuchó su nombre: María. Solo una voz podía decirlo así. Se volvió y lo vio. Era Jesús, vivo, presente. No un recuerdo, no una visión. Su maestro, el resucitado. Su corazón estalló en alegría. El amor había vuelto, para nunca más irse. La resurrección no es solo un evento del pasado. Es una verdad viva. Jesús venció a la muerte para que tú también tengas vida. Y ese mensaje, que comenzó en una tumba vacía, aún transforma corazones hoy. Estos 7 días no fueron solo una serie de eventos históricos. Fueron el latido del cielo por la humanidad. Jesús no solo vivió, murió y resucitó. Lo hizo por ti. Su cruz fue por amor, su tumba vacía, una promesa. Hoy, esa historia sigue viva. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video. Porque quizá, como tú, hay otros esperando una palabra que transforme sus vidas. Sé parte de esa misión. La historia no terminó en la cruz, apenas comienza en ti.